Ya que entendimos la estructura básica de una aserción utilizando Hancres, con el ejemplo que hicimos anteriormente, que es basándonos en esta clase calculadora, ¿cierto? Y en su operación suma, comparando el resultado para un caso específico. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos nosotros mejorar nuestras aserciones, ¿cierto? Para que al momento de leer el log de la ejecución de la prueba, pues nos diga qué falló realmente, ¿cierto? Entonces, para eso se utilizan los mensajes de aserción. Estos mensajes de aserción no son más que un mensaje de error que se muestra cuando la aserción falla. Entonces la estructura cambia pues un poco, ¿cierto? ¿Y qué cambia realmente? Cambia es que en este método, que sería un método diferente, pero que apunta a lo mismo, ¿cierto? Al hacer dato, le decimos que le vamos a pasar el mensaje, que es un string, el valor que queremos comparar y el valor con el comparador que estamos esperando. Entonces acá podemos ver un ejemplo, ¿cierto? Entonces para el caso de la suma, estamos diciendo que si el caso falla, nos diga que el resultado de la suma es incorrecto. Básicamente eso. Entonces vamos a ir aquí al entorno de desarrollo. Teníamos esto, ¿cierto? Acá tenemos una aserción que estaba fallando porque le decimos que estamos esperando 6 pero encontramos 5. Pero vamos a cambiar esto un poco. Vamos a decirle que vamos a esperar 5, ¿cierto? Está bien. Y pues no va a fallar. Pero vamos a modificar este método. Por ejemplo, digamos que acá adentro, por algún error de programación, le estamos sumando uno de más, ¿cierto? Entonces, si ejecutamos esto, pues todos deberían fallar. ¿Qué pasa? Si tenemos múltiples aserciones en línea, pues vemos que él realmente se detiene en la primera que falla. No es como que él falló en esta y luego va a continuar a evaluar esta. No, así no funciona. Incluso podríamos poner puntos de espera para que validáramos eso. O mostrar en el log, ¿cierto? Por ejemplo, con un sout, entonces acá primera aserción, podemos duplicar esta línea, ¿cierto? Y acá pues ya no sería primera, sino segunda, y acá tercera. Entonces de momento pues vamos a dejarla como estaba, ¿cierto? Acá, y vamos a ejecutar para que vemos que los mensajes se muestran en consola. Entonces vemos que dice primera aserción, ¿cierto? Bien, segunda aserción bien y tercera aserción bien. Entonces vemos que cada uno de los mensajes se mostró porque después de hacer esta aserción, él continuó con el flujo de nuestro código. Ahora sí vamos a hacer el cambio, vamos a decirle a este método que le va a sumar erróneamente una unidad de más. Y vamos a ejecutar nuevamente para que veamos qué pasa. Entonces vemos que el log lo que nos dice es lo siguiente. Primera aserción, ¿cierto? Que sería este print que tenemos acá. Y luego nos dice que la aserción falló porque él esperaba 5, básicamente esperaba este 5 y encontró un 6. Porque este método, recordemos que 2 más 3 es 5 y un 1 que le agregamos internamente sería 6. Entonces vemos que falla. Ahora, ¿cómo hacemos para agregarle el mensaje de error? Entonces acá veíamos que al principio le podemos poner un string y acá nos dice que ese parámetro se llama reason, que sería la razón o el mensaje de error. Acá le podemos decir que el resultado de la suma no es el esperado. Y si ejecutamos nuevamente, pues deberíamos ver acá ese mensaje de error. Entonces vemos que tras ejecutar nuevamente nos dice que el resultado de la suma no es el esperado. Y de esta manera pues resulta resulta más diciente el error que se está presentando. Entonces ya con esto es una información que nos da a entender que algo en este método está fallando. Y ahí es donde las aserciones pues cobran su valor realmente. Entonces de esta manera vemos cómo podemos agregar un mensaje de error personalizado a nuestras aserciones utilizando Hancrest en Java.